Nos encontramos nuevamente eh, sobre las normas y los valores, un tema relevante en nuestra época porque considero yo que hace falta mm, seguir trabajando desde el campo educativo y teniendo en cuenta la formación ética y moral, no solo de las nuevas generaciones, sino de nosotros mismos. Pero para ello entonces hay que hablar un poco de la definición y la fundamentación de normas y valores. Veamos a continuación lo siguiente. ¿Las normas y valores son lo mismo? ¿Hay alguna distinción? Pues de hecho que sí la hay. No son lo mismo. Normas y valores son dos aspectos, diríamos así, dos caras de la misma moneda, pero no son lo mismo. Eh, para ello hay que tener en cuenta aspectos interesantes del ser humano. En primer lugar, hay que decir, por ejemplo, que las personas, ¿sí? Tenemos como tres niveles, ¿sí? El primer nivel, diríamos así, que nos caracteriza frente a todas las especies es el aspecto vegetativo. Por ejemplo, la vida nos iguala a las plantas. Las plantas tienen vida, a todos los seres vivos, ¿no? En el ser humano hay un nivel sensitivo, instintivo, y este nivel nos iguala a todos los animales y nos hace distintos a las plantas. Pero en el ser humano también existe un nivel racional, ¿sí? El nivel racional que le hace totalmente distinto a los animales que a las plantas, ¿no? Entonces, en el ser humano vamos a encontrar, así de sencillo planteando el asunto, tres niveles, ¿no? Tres niveles que evidentemente nos van a permitir entender la razón de ser de las normas y por qué se plantean. En el caso, por ejemplo, de las normas, pues se van a orientar desde el ámbito racional como elementos válidos sin los cuales la vida del ser humano, la vida en relación con otros seres humanos, la vida en sociedad, pues quizás no sería una vida armoniosa, sino todo lo contrario. Ejemplo de normas vamos a encontrar normas jurídicas, morales, etcétera. ¿Qué sucede con los animales? Los animales tienen normas, tienen reglas que seguir. Podríamos decir que los animales pues siguen sus propios instintos. Por ejemplo, su ciclo reproductivo. De ahí no salen. De tal manera que ellos siguen ese círculo instintivo y eso les lleva a su mundo de perfección, ¿sí? A su mundo de perfección. En este sentido, pues podríamos decir que los animales, al seguir solo ese marco instintivo, casi son más perfectos que los seres humanos, porque los seres humanos, pues si encontramos algo que no nos gusta, decimos no, y no lo hacemos, porque no queremos, porque no nos gusta hacer, o simplemente porque no nos llama la atención, ¿sí? El ser humano tiene libertad, libertad para decidir por una cosa u otra o simplemente por no hacer nada. En el caso de los animales, al seguir sus instintos, no les queda otra alternativa. Respecto a las cosas, diríamos así, están regidas por leyes físicas, ¿no? En la naturaleza. Tal es el caso, por ejemplo, la ley de la gravedad. Bien, en este sentido podríamos decir pues que las personas gozamos de aparente perfección, hablando de las normas. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra libertad y a través de nuestra libertad nosotros no solamente nos orientamos por los criterios de una vida al estilo vegetativo o de una vida al estilo animalesco, sensitivo, sino que desde nuestra razón vamos buscando mejorar las condiciones, nuestro entorno, las condiciones de vida propia. En algunos casos nos vamos a equivocar, ¿no? Bien, eh, teniendo en cuenta entonces estos criterios anteriores, ¿qué son las normas?
¿cómo se las puede clasificar? Dependiendo de los autores, yo en este caso presento, ¿no?, una síntesis de varios autores, ¿no? Y empezamos hablando de las normas jurídicas. ¿Qué son? Son pautas de comportamiento compartidas en un grupo humano para procurar la convivencia armoniosa. Es decir, las normas sirven para conservar, mantener el orden en un grupo, en una sociedad. ¿Qué son las normas jurídicas? Rigen el comportamiento civil de las personas, suelen ser dictadas por las instituciones que erige la sociedad y su cumplimiento puede acarrear sanciones administrativas, multas o penales, cárcel, por ejemplo. Este tipo de normas constituyen el derecho y están plasmadas en la Constitución de cada Estado. Por ejemplo, colocamos un punto concreto sobre las normas jurídicas. Si alguien se pasa el semáforo en rojo, un conductor que se pasa el semáforo en rojo, pues le puede caer una multa, ¿sí?, porque ha infringido la ley, y por otro lado también, si es que genera algún daño a terceros, pues puede ser que sea sancionado no solo con una multa, sino con cárcel, ¿no? Porque si no existiesen estas normas jurídicas, cada uno hiciera lo que quiera, lo que mejor le plazca. Entonces, las normas jurídicas, el derecho en definitiva, va a tratar de orientarse por los criterios de la justicia, ¿no?, y cuidar el bien común. Las normas religiosas son pautas de comportamiento que se espera de una persona por su determinada orientación religiosa. Están plasmadas en los documentos fundacionales de la religión. Su incumplimiento tiene una sanción espiritual. Tal es el caso, por ejemplo, de la religión cristiana, católica, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto de referencia? Jesús de Nazaret. Aquel que se diga cristiano tiene que vivir como él vivió. ¿Y qué pasa si uno es cristiano y, qué sé yo, es un corrupto y estafador? Pues será cualquier otra cosa menos discípulo de Jesús de Nazaret, ¿no? Y eso evidentemente contradice los principios, ¿no?, de la misma religión. Por lo tanto, eh, todas las religiones tienen unas normas, las cuales no necesariamente van unidas a una sanción carcelaria, ¿no?, pero sí a asuntos de tipo espiritual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la religión cristiano-católica, pues tenemos, ¿no?, el derecho canónico, ¿no? Por faltas graves, una persona puede recibir, ¿no?, una pena de excomunión, ¿sí? La excomunión puede ser dada según el grado, la situación de, del caso que se haya infringido, ¿no? Tenemos después las normas sociales, surgieron de modo espontáneo en la sociedad con el objeto de mantener y promover la convivencia sobre la base del respeto mutuo, y han llegado a ser obligatorias. Varían según la cultura y su cumplimiento conlleva a una sanción. Sostienen las bases de un Estado y sus instituciones dan pie a la elaboración y promulgación legal. Las normas sociales, entonces, pues son aquellas que van a variar según los grupos, las culturas. No todas las culturas se rigen por los mismos principios, por los mismos valores, ni mucho menos por las mismas normas, las mismas leyes. Por esta razón es que, por ejemplo, la constitución peruana de nuestro país es distinta a la constitución eh, política de Brasil, de España, de Francia, ¿no? Pero la constitución de nuestro país, ¿sí?, aquí en el Perú, tiene que incluir también los distintos grupos que constituyen la familia peruana. ¿Por qué? Porque hay distintas culturas, ¿no? Hay distintas regiones. Por lo tanto, tiene que organizar de tal manera la convivencia teniendo en cuenta la inclusión y la participación. Algo que falta mucho por trabajar, por cierto, ¿no? Normas de etiqueta también existen. Las normas de etiqueta y protocolo rigen la actuación de determinados escenarios sociales, como, por ejemplo, ir a una fiesta, la forma de vestir o de usar los utensilios en un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, entonces, esto va a llevar sobre todo al estudio a nivel, por ejemplo, diplomático, ¿no? Cómo
los estados prácticamente pues tienen que orientarse y mantener las relaciones a nivel internacional dentro de la diplomacia, ¿no? Para ir un poquito más lejos sobre las normas de etiqueta y protocolo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que entre un país y otro haya muchas dificultades, pero cuando se reúne el presidente de cada país, como mínimo por protocolo y por diplomacia, se dan la mano o se da un abrazo para salir en la foto, pero en el fondo prácticamente sus pueblos están totalmente divididos, ¿no? Tenemos acá que indicar lo siguiente. Los valores son principios de buen comportamiento aceptados en una sociedad y en una cultura determinada. Son a partir de ellos que se construyen las normas de convivencia. En otras palabras, cada norma encarnaría o encarna o debe encarnar un valor. No siempre es así, lamentablemente, porque muchas veces las normas responden más bien a los criterios de el menos malo, ¿sí? El mal menor, entonces no encarnan tanto un valor, sino más bien eh, el aspecto negativo, lo menos negativo de un grupo, de una sociedad. A veces suele suceder este caso. Puede ser, por ejemplo, el caso del aborto, ¿no? El aborto, la guerra aparentemente justa, en el fondo no encarnan ningún valor, porque ponen en riesgo la vida de un ser humano, pero por conveniencia social, ¿no? Por alguna situación circunstancial, se legaliza, no sé, la guerra o el aborto, pero porque atienden a temas del mal menor, no en el fondo porque esto encarne realmente el valor del cuidado del ser humano. Seguimos entonces con la tipología de los valores. Tenemos aquí muchos puntos a tratar. Empezamos por los valores religiosos. Su fin objetivo es Dios y su fin subjetivo es la santidad. La ciencia que los estudia es la teología. Los valores morales. Su fin objetivo es la bondad y su fin subjetivo es la felicidad. La felicidad es algo subjetivo. Lo que entiendo como felicidad para mí no necesariamente es la felicidad para los demás, ¿no? Por lo tanto, una cosa es la felicidad y otra cosa es la justicia. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que lo bueno tiene como dos caras. Una que es la felicidad, que pertenece al ámbito subjetivo, cada uno quiere ser feliz a su manera, a su modo, según unos parámetros concretos, ¿no? Pero la otra cara de lo bueno es la justicia, es decir, para mí, pues la felicidad es esto u otra cosa, ¿sí? Y para otros, evidentemente, algo distinto. Pero si vivimos en un mundo humano compartido, ¿qué tenemos que hacer? Buscar consensos. ¿Y cómo se buscan los consensos? A través de la justicia, para que nadie quede al margen, nadie quede fuera del ámbito social, sino que todos pues, se sientan parte importante, incluidos, y que puedan también participar en los mismos parámetros de la justicia. Tenemos acá entonces la ciencia que estudia los valores morales, es la ética, directamente en este ámbito la axiología. Los valores estéticos, su fin objetivo es la belleza y su fin subjetivo es el gozo de la armonía. La ciencia que los estudia es la estética, ¿sí? Valores intelectuales, su fin objetivo es la verdad y su fin subjetivo es la sabiduría. La ciencia que los estudia es la lógica. Valores afectivos, el fin objetivo es el amor y su fin subjetivo es el agrado, afecto o placer. La ciencia que los estudia es la psicología. Los valores sociales, su fin objetivo es el poder y el fin subjetivo es la fama o el prestigio. La ciencia que los estudia es la sociología. Los valores físicos, el fin objetivo es la salud y el fin subjetivo es el bienestar físico. La ciencia que los estudia es la medicina. Valores económicos, el fin objetivo son los bienes y la riqueza y el fin subjetivo es el confort. La ciencia que los estudia es
la economía. Valores ecológicos, el fin objetivo es el cuidado del medio ambiente y el fin subjetivo, la interacción armoniosa con otras especies. La ciencia que los estudia es la ecología. Bien, con esto hemos concluido entonces, nos veremos dentro de poco en la siguiente sesión para tratar el tema de la conciencia moral y la gracia divina. Muchas gracias y hasta entonces.